Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sin lugar a dudas va a dar mucho de qué hablar, algo que ha revolucionado las redes sociales y capturado la atención de todos los fanáticos de la televisión turca. Hablaremos de un cambio de look absolutamente radical, de una de nuestras actrices favoritas, la deslumbrante Neslihan Atagul, y por supuesto, de la reacción de uno de los galanes más aclamados y queridos, Burak Özçivit, ante la controversia que este ha desatado. Prepárense porque esto se pone más que interesante, se pone épico. Si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia vital de darle ese botoncito de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para formar parte de esta comunidad tan especial y apasionada. Gracias de corazón por estar aquí y por su apoyo incondicional. En el vertiginoso mundo del espectáculo turco, donde las apariencias y las transformaciones son moneda corriente, a veces un simple cambio, un detalle, puede generar un verdadero terremoto mediático, sacudiendo los cimientos de la industria y cautivando la atención de miles, si no millones, de personas. Y eso es exactamente lo que ha sucedido, de manera espectacular, con Neslihan Atagul, la talentosa actriz que nos ha robado el corazón en tantas producciones memorables, dejándonos sin aliento con su talento y su carisma. Conocida por su belleza natural, esa aura de elegancia innata y sus estilos siempre impecables y sofisticados, Neslihan ha decidido dar un giro de 180 grados a su imagen, y el resultado es, cuanto menos, impactante, deslumbrante y sí sorprendente. Estamos hablando de un cambio que va mucho más allá de un simple corte de pelo o un tinte diferente. Es una metamorfosis completa, una reinvención que ha dejado a muchos con la boca abierta, literalmente, y ha desatado un auténtico torbellino de opiniones, debates y comentarios apasionados en Internet, incendiando las redes sociales. Pero, ¿cuál es exactamente este cambio radical que ha conmocionado a tantos? Pues bien, la información que ha trascendido y las imágenes que circulan profusamente por las redes sociales nos revelan que Neslihan ha optado por un estilo mucho más audaz, vanguardista y podríamos decir, arriesgado. Las fotografías la muestran con un cabello que ha pasado de ser largo, melódico y fluido, a uno con un corte drásticamente más corto, y quizás con un tono de color que rompe completamente con la estética a la que estábamos acostumbrados a verla, una imagen que la definía en gran medida. Algunas versiones apuntan a un corte pixie atrevido y moderno, o tal vez un bob muy estructurado, con líneas definidas y un aire chic. Acompañando este cambio de corte, el color del cabello también ha sufrido una transformación significativa. Las posibilidades son amplias, desde un rubio platino deslumbrante que resalta sus facciones, hasta un tono oscuro intenso que le confiere un aire misterioso y seductor, o incluso la audacia de los colores fantasía, vibrantes y llenos de personalidad. Lo cierto es que la transformación es tan drástica, tan profunda, que muchos de sus fieles fans, al verla por primera vez, apenas la reconocen. Es una Neslihan completamente nueva, una faceta que pocos esperaban, pero que indudablemente demuestra su audacia y su deseo de explorar nuevas fronteras estéticas. La reacción del público, como era de esperar, no se ha hecho esperar en absoluto. Ha sido inmediata, masiva y, como suele suceder en estos casos de gran impacto, las opiniones están profundamente divididas, creando un eco de debate en todas las plataformas digitales. Por un lado, existe un grupo considerable de seguidores que no solo aprueban, sino que alaban fervientemente la valentía de Neslihan por atreverse a experimentar, a salir de su zona de confort, y a desafiar las convenciones estéticas. Destacan su audacia sin precedentes, su deseo de reinventarse constantemente y la consideran una verdadera camaleona de la moda, capaz de adaptarse a cualquier estilo y hacerlo suyo. Aseguran con razón que cualquier estilo le sienta bien, que irradia belleza en cada faceta y que este cambio demuestra su gran versatilidad, no solo como actriz, sino también como figura pública influyente y referente de estilo. Para este sector de su audiencia, este cambio radical es una señal inequívoca de madurez artística y personal, una evolución natural y valiente que merece todo el reconocimiento. Por otro lado, y como también es habitual en este tipo de transformaciones, no han faltado las críticas, los comentarios más reservados e incluso las objeciones. Un sector del público considera que este nuevo look, si bien es audaz, no le favorece tanto como su imagen anterior, o incluso que le resta algo de esa dulzura característica que tanto la definía y que la hacía tan endearing. Algunos comentarios expresan una profunda nostalgia por su imagen previa, argumentando con un toque romántico, que su cabello largo le otorgaba un aire más etéreo y romántico, y que este cambio, en su opinión, es demasiado agresivo, extremo o poco femenino.
Y lamentablemente, como suele suceder en estos debates tan apasionados, siempre hay quienes critican por criticar, simplemente por el hecho de hacerlo sin importar realmente lo que la celebridad decida hacer con su propia imagen, su propio cuerpo y su propia expresión artística. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde entra Burak Özçivit en esta historia? Para quienes quizás no lo sepan, y para refrescar la memoria de los más fervientes seguidores, Burak y Neslihan compartieron pantalla y protagonizaron una de las parejas más inolvidables y queridas de la televisión turca en la exitosísima serie Kara Sevda. Interpretaron a Kemal y Nihan, dos personajes cuyas vidas se entrelazaron de una manera tan intensa y apasionada que su química en pantalla trascendió la ficción. La conexión entre ellos fue tan palpable, tan real, que a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, con sus parejas y sus proyectos actuales, el cariño y el respeto mutuo como compañeros de trabajo siempre ha sido evidente. Un vínculo profesional sólido y admirable. Por eso, cuando se trata de cualquier noticia relacionada con uno u otro, la conexión entre ambos es inevitablemente mencionada y analizada con gran interés por parte de la audiencia. La polémica generada por el nuevo y radical look de Neslihan ha llegado, como era de esperar, hasta oídos de Burak, y su reacción, ante la expectativa general, ha sido muy esperada. Las fuentes y los rumores que circulan en los medios de comunicación turcos indican que Burak, al ser consultado por la prensa sobre el sorprendente cambio de su excompañera de set, ha mostrado una actitud de completo apoyo, admiración y respeto. Según las informaciones más fiables, Burak habría comentado algo en la línea de: Neslihan siempre ha sido una artista increíble, una profesional excepcional y una persona muy segura de sí misma. Si ella se siente feliz, cómoda y empoderada con su nuevo look, entonces eso es lo más importante. Ella tiene un estilo propio, una visión artística y sabe perfectamente lo que le sienta bien. Siempre la apoyaré incondicionalmente en sus decisiones personales y profesionales. Estas palabras, si son precisas y reflejan fielmente su sentir, demuestran una vez más el profesionalismo impecable y la excelente relación que mantienen estos dos grandes talentos de la actuación turca. Burak Özçivit, conocido por su carisma arrollador, su simpatía natural y su innata caballerosidad, ha evitado categóricamente entrar en juicios de valor sobre la estética del cambio de Neslihan. En lugar de opinar sobre si le sienta bien o no, se ha centrado sabiamente en el bienestar, la felicidad y la autoconfianza de su colega. Es un claro y brillante ejemplo de respeto mutuo, de la importancia de valorar a las personas por su talento intrínseco, su personalidad y su capacidad artística, mucho más allá de su apariencia física, que es, al fin y al cabo, algo subjetivo y cambiante. Este tipo de reacciones por parte de figuras públicas de la talla de Burak son increíblemente importantes y necesarias. En un mundo donde la opinión pública, especialmente a través de las redes sociales, puede ser tan implacable, tan rápida en juzgar y tan propensa a la crítica, es tremendamente refrescante y admirable ver a alguien que elige conscientemente el camino del apoyo, la empatía y la solidaridad. Burak Özçivit no solo es un actor de gran talento y un ícono de la actuación, sino que también se está posicionando como un referente en cuanto a cómo interactuar con sus compañeros de profesión, mostrando respeto y consideración incluso después de haber compartido proyectos tan icónicos y haber forjado lazos tan fuertes. Es sumamente interesante analizar las razones profundas por las cuales un cambio de look, incluso algo tan aparentemente trivial como el estilo del cabello, de una celebridad puede generar tanta polémica y debate. Creo que en gran parte se debe a la profunda conexión emocional que creamos como audiencia con los personajes que interpretan. Nihan, el icónico personaje de Neslihan en Kara Sevda, se convirtió en un verdadero ícono para miles de fans, y su imagen, su estilo, estaba intrínsecamente ligada a esa interpretación inolvidable. Cuando una actriz transforma radicalmente su apariencia física, es como si cambiara o modificara un poco esa imagen que teníamos tan grabada en nuestra memoria, y eso puede generar una reacción instintiva, un shock inicial. Además, vivimos inmersos en una era digital donde las redes sociales tienen el poder de amplificarlo todo a una escala masiva. Una simple fotografía, un comentario fugaz, un rumor incipiente, todo se propaga a la velocidad de la luz, alcanzando a millones de personas en cuestión de segundos. Y en este torbellino digital, las opiniones, tanto las positivas y constructivas como las negativas y destructivas, se multiplican exponencialmente. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de criticar o de emitir juicios sumarios sin tener en cuenta un principio fundamental, que cada persona, cada individuo, tiene el derecho inalienable de expresarse como desee y de sentirse libre y cómodo en su propia piel, en su propia imagen.
Neslihan Atagul, por su parte, ha demostrado en innumerables ocasiones ser una mujer fuerte, independiente y con una personalidad arrolladora. Este cambio de look, sin duda alguna, es una manifestación clara y poderosa de su evolución personal, de su crecimiento artístico y de su deseo de explorar nuevas facetas de su ser. No se trata simplemente de seguir una tendencia de moda pasajera, sino de una declaración de intenciones, una afirmación de su identidad. Es una forma de decir al mundo: estoy aquí, estoy evolucionando, estoy creciendo y, lo más importante, estoy completamente cómoda y feliz conmigo misma. Y eso, amigos míos, es algo que deberíamos aplaudir, celebrar y apoyar sin reservas. La forma en que Burak Ozcerbay ha reaccionado ante esta situación también nos dice mucho sobre su carácter. Demuestra una madurez impresionante, un respeto profundo por sus colegas y una visión clara y profesional de lo que significa ser un actor y una figura pública en este competitivo medio. No se ha prestado a la controversia ni al cotilleo, sino que ha sabido elevar el debate hacia un plano de apoyo, reconocimiento y camaradería. Es un mensaje poderoso y ejemplar que vale la pena destacar y emular. Para concluir este emocionante tema que ha mantenido a tantos expectantes, podemos decir con total certeza que el nuevo look de Neslihan Atagul ha sido, sin lugar a dudas, un éxito rotundo en términos de generar conversación, mantenernos a todos atentos y, sobre todo, en provocar una reflexión sobre la identidad, la expresión y el cambio. Y la reacción de Burak Ozcerbay, con su elegancia y su profesionalismo, añade una capa adicional de respeto y admiración a toda esta interesante situación. Ambos son artistas excepcionales, figuras influyentes en la industria y, al parecer, grandes compañeros que se apoyan mutuamente. En resumen, hemos explorado a fondo la audaz y sorprendente transformación de Neslihan Atagul, hemos analizado las diversas y apasionadas reacciones del público ante este cambio radical, y hemos presenciado la solidaria y madura respuesta de Burak Ozcerbay. Hemos visto cómo un simple cambio de apariencia puede desencadenar un debate público de gran magnitud, pero también, y quizás lo más importante, hemos sido testigos de cómo la madurez, el respeto y el apoyo pueden prevalecer por encima de cualquier crítica superficial. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo con tanto cariño y dedicación para ustedes. Me encantaría, de verdad, saber qué opinan ustedes sobre el nuevo look de Neslihan. ¿Les gusta? ¿Les sorprende? ¿Los inspira? ¿Y qué les pareció la reacción de Burak, ese gesto de compañerismo tan necesario? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos con sumo interés y me encanta interactuar con ustedes, sentir su energía y sus puntos de vista. Su opinión es, sin duda alguna, muy valiosa para nosotros. Si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran, enorme me gusta a este vídeo. Compartan esta publicación con sus amigos, familiares y en todas sus redes sociales para que más gente se entere de estas interesantes noticias y se sume a nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Es completamente gratuito y les aseguro que no se arrepentirán. Activen también esa campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros próximos vídeos y no se pierdan absolutamente nada. Muchísimas gracias por acompañarme en esta charla tan amena y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del apasionante mundo del entretenimiento turco. Hasta pronto, queridos seguidores.